Seferino, seguimos en Infobae TV, ahora estamos con la presencia de Daniel Dessain, que es el vicepresidente de ADEPA, un hombre de la Gaceta de Tucumán, un gran diario argentino, y ahora está presentando, lo trajimos para hablar de un libro que ADEPA acaba de publicar, lo vamos a mostrar, Tiempos turbulentos. Justamente son los tiempos que en materia de libertad de expresión, es una buena definición, digo, de los tiempos que nos está tocando vivir aún hoy sobre medios y libertad de expresión en la Argentina de hoy. Gracias, Daniel, por tu presencia aquí. ¿Y qué podemos encontrar en este libro, que es una, casi se podría decir, una radiografía de los difíciles momentos que nos ha tocado a los periodistas y a los medios? Podemos encontrar miradas distintas sobre lo que fue esta década larga respecto de la relación entre el gobierno con los medios, con los periodistas en general, pero también advertencias sobre cuáles son los factores que complican ese tipo de relación, ¿no? entre poder y periodismo. Y al mismo tiempo, cómo se está viviendo el presente, es decir, cuáles han sido los elementos que se han conjugado en este tiempo para que la Argentina sea uno de los países complicados en materia de libertad de expresión en un continente complicado, ¿no? Ahora, viste que la pregunta siempre es, en la Argentina, ¿hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? ¿O qué hay? Yo creo que desde el gobierno y las usinas paraoficiales se intenta transmitir una versión falaz sobre cuáles son los indicadores de la libertad de expresión y que suelen relacionarlos con los niveles de crítica o de hostilidad que se puede percibir en algunos medios, ¿no? Entonces dice, acá todo el mundo puede decir lo que quiere, Clarín puede ser muy hostil con respecto al gobierno, etcétera, etcétera, pero si ese fuera el indicador, nosotros podemos encontrar en Ecuador o en Venezuela medios que son muy críticos, o en Cuba, por ejemplo, a una bloguera como Joanny Sánchez, que es muy crítica con el régimen castrista. Entonces, el indicador verdadero para tratar de establecer cuáles son los niveles de libertad de expresión pasa por cuál es la reacción del gobierno de distintos factores, como el narcotráfico en América Latina, frente a una visión crítica de la realidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consecuencias, cuáles son las represalias, cuáles son los mecanismos de censura directa o indirecta, ¿no es cierto?, a través del uso de la pauta oficial para construir, por ejemplo, un aparato comunicacional que se dedique a hostigar a los medios, ¿no es cierto?, persecuciones desde el punto de vista administrativo, persecuciones judiciales, persecuciones a través de los organismos de control, escraches públicos, ¿no es cierto?, amenazas, intimidaciones, etc. Discrecionalidad además del poder cuando un periodista es agredido. Si es un periodista más cercano al gobierno, la presidenta lo menciona en sus discursos, y si no es un periodista cercano al gobierno, es como una agresión que no existió y nadie del gobierno habla al respecto. Así es. Y es muy difícil ejercer Joaquín Morales Solá lo dice siempre, porque yo viví con él un escrache que sufrió en Tucumán cuando fue a dar una conferencia en mi diario, y él me decía, claro, un periodista no puede moverse con guardaespaldas, no puede moverse como un funcionario. Entonces, cuando pierde esa libertad, ¿no?, por la posibilidad de algún tipo de acto violento, algún acto de intimidación y demás, evidentemente lo que se afecta es la capacidad para ejercer su oficio, ¿no? ¿Cuándo fue ¿cuándo fue esto? Y esto fue hace 2 años. Fue hace 2 años. Imagino el dolor porque él es tucumano. Tucumano, claro, sí. Había rodado una serie de referentes de la Cámpora y otros movimientos vinculados al oficialismo, había rodeado el teatro donde estaba dando la conferencia, tuvo que meterse en un auto, frenaban el paso de ese auto en la calle, golpeaban el auto y demás. Entonces, pero ese es un ejemplo más de mucho que estamos viviendo, de muchos incidentes grises, el caso de Longobardi, por ejemplo, tan sugestivo, ¿no es cierto? Ahora, el de Leuco en su momento. Ahora, siempre en la historia, digamos, hay una tensión entre el poder político y el periodismo, porque son distintos roles, ¿no? Por supuesto. El periodismo tiene un poco que hacer siempre un escrutinio, un seguimiento crítico sobre el poder político. ¿Cuál sería la diferencia entre en el kirchnerismo? ¿A dónde ha ido esa tensión lógica? Bueno, el kirchnerismo ha seguido de alguna manera el modelo bolivariano, ¿no es cierto?, en materia de la construcción de un discurso antimedios propalado por usinas oficiales, usando los medios públicos como medios gubernamentales, al mismo tiempo seduciendo a una cantidad de medios y de periodistas para sostener ese discurso hostil contra el periodismo, ¿no es cierto?, y absolutamente dócil respecto
del discurso oficial. Y si vemos lo que pasa en Venezuela o en Ecuador, que de alguna manera han ido adelantando por la escalada de violencia de los gobiernos contra el periodismo, lo que vemos allí son el uso de leyes como la ley de medios acá o la ley de comunicación en Ecuador, que empiezan a asfixiar a los medios con distintos grados de virulencia, y al mismo tiempo este enorme aparato, ¿no es cierto?, que va reduciendo los márgenes de libertad y la cooptación. O sea, empiezan a aparecer amigos del poder que compran canales de televisión, diarios, radios, y que son beneficiados a veces de manera directa a través de la pauta oficial. Hay medios en Argentina, digamos, que un porcentaje muy alto, hasta la mitad de los ingresos provienen nada más que de la pauta oficial, pero también indirectos, concesiones en el sector público, licencias de otro tipo, ¿no es cierto?, distintos tipos de beneficios, con lo cual esos medios se transforman en instrumentos para presionar al resto, ¿no?, a los que no tienen ese tipo de relaciones. De modo que la situación para el ejercicio del periodismo ha sido difícil en estos tiempos. Sin embargo, yo hace poquito llegué de Chile, donde presenté el informe sobre la Argentina en la Sociedad Interamericana de Prensa, y se hace un balance del año y de alguna manera uno puede tener cierta perspectiva. Y lo que yo decía ahí es que el 2014 respecto del 2013, que fue uno de los años más duros desde el 2008, digamos, donde se acelera, ¿no es cierto?, con la crisis con el campo, ley de medios, etcétera, etcétera, la hostilidad del gobierno contra algunos medios en particular. El 2014 aparecía como un año de mayor distensión. A ver, se acabó el boicot publicitario, que fue el mayor golpe económico que sufrieron los medios desde el 83 a la fecha, ¿no es cierto? La salida de Moreno de la escena nacional. Moreno era el gran vocero del discurso antimedios y anticlarín en particular. Era el que impulsaba la expropiación confiscatoria de papel prensa, ¿no es cierto? Es el autor intelectual del boicot publicitario. Al mismo tiempo, leyes beneficiosas para el sector como el de IVA, si bien con elementos discriminatorios para los grandes medios, pero para gran parte del sector, de acuerdo a lo que pedían muchas de las asociaciones de prensa, eran positivas. Cierta flexibilización en la clausura comunicacional, funcionarios del gobierno que aparecían en TN, en Canal 13, ¿no?, en medios antes sistemáticamente discriminados. Pero esto, mientras yo decía que durante el año se había generado esta distensión, hay un punto de inflexión en el que la política mediática entra nuevamente como un eje de la estrategia gubernamental, con el rechazo del plan de adecuación, y ahora lo vemos con el plan. Claro, el proyecto en el mismo momento en que vos estabas diciendo, sí, hablando de esta distensión, viene el rechazo a la adecuación del Grupo Clarín, y ahora esta semana esta nueva ley o este nuevo proyecto de ley que pareciera que anula la ley de medios. O sea, 5 años, 6, si uno le suma el debate, que se tiran por la borda. Realmente es desopilante. Sí. ¿Qué es lo que crees, Daniel, que demuestra este nuevo ataque contra los medios independientes? Yo creo que el gobierno hasta ahora estaba distraído, concentrado en problemas que tenían que ver más con lo económico, con otras urgencias, ¿no? De alguna manera la dificultad para continuar en el poder después del 2015 con un candidato propio y demás, hicieron que recortara de alguna manera la intensidad sobre el plan de hostigamiento a ciertos medios, pero que ahora aparece como algo útil en materia de retomar la agenda, ¿no es cierto?, e imponer los temas que estamos tratando todos, y evidentemente la decisión es avanzar. Esto, digamos, lo del proyecto de reforma del área de las telecomunicaciones explica, por ejemplo, la demora de 22 meses para aceptar el plan de adecuación de Telefónica, claro, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos uno de los grandes cambios y uno de los grandes beneficiados en toda esta historia que son las empresas. Que en la ley de medios original ese beneficio estaba, después lo sacaron por la presión de la oposición. Fue así, una concesión. Para que salga la ley, claro. Para que salga la ley y ahora lo retoman. Es y muy para que el discurso además cerrara, porque digamos, si había un intento para reducir o digamos antimonopólico, o si había un intento antimonopólico o si había un relato por lo menos antimonopólico, obviamente carecía de sentido que tuvieran facilidades las empresas telefónicas. Ahora, ya que venís de la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, los otros países, los que no tuvieron este enfrentamiento gobierno, en América Latina gobierno, medios, ¿cómo transcurrieron? Mi pregunta es, hay un cambio tecnológico global. ¿Cómo, digamos, facilitó, obviamente, digamos, al no tener este enfrentamiento, los medios, los países donde no hubo este enfrentamiento, los medios pudieron adaptarse mejor a lo que viene?
Te cuento un dato antes de entrar en eso. En una de las jornadas de la CIP estaba Michelle Bachelet, que habló sobre libertad de expresión y demás, que tiene una relación tensa con los medios tradicionales. Estaba allí Agustín Edwards, el principal accionista del Mercurio de Chile, que tenía una relación muy cercana con Pinochet, ¿no? Y a quien en definitiva Michelle Bachelet responsabiliza de la muerte de su propio padre. Sin embargo, ella se acercó, dialogó con él, un discurso maduro, ¿no? Entonces, ahí está la tensión que señala Sefenio, que existe en todas las democracias modernas, pero que tiene ciertos límites en cuanto a los niveles de hostilidad, ¿no? Hay diálogo entre las partes. ¿Y qué pasa en esos países? Esos países están concentrados, los medios tradicionales de esos países, en los grandes desafíos tecnológicos, ¿no es cierto? Cómo lidiar con los planteos que formula Internet, cómo llegar a las audiencias jóvenes, cómo lidiar con la fragmentación de las audiencias, con la multiplicación de dispositivos. Y allí lo que se ve es un escenario absolutamente vertiginoso. En una de las conferencias sobre las perspectivas tecnológicas veíamos que a fines de este año ya habrá más dispositivos móviles en el mundo que habitantes, más de 7.000 millones, de los cuales 2.000 millones serán teléfonos inteligentes. En los Estados Unidos el 60% del consumo de Internet se hace a través de teléfonos inteligentes. Entonces a los medios tradicionales, a los medios en general, tenemos que saber hacia dónde va las pautas de consumo, dónde hay que estar, ¿no es cierto? Empezar a conocer mucho mejor esa audiencia. Y a los que venimos de los viejos soportes como los diarios, tenemos que acelerar evidentemente nuestros procesos de transformación e innovación. Ahora, volviendo al tema de Clarín, ¿no? Y esta nueva ofensiva del gobierno, ¿vos crees que el gobierno va a seguir adelante? ¿Va a tomar alguna decisión respecto de Radio Mitre o del diario? Con respecto al proyecto de telecomunicaciones, aparentemente, a diferencia de otros proyectos que quedaron un poco cajoneados, ¿no es cierto?, como el de papel prensa o el de sitios de internet que sacó Kunkel, ahora y Diana Conte hace poco, aparentemente hay decisión de avanzar, por la información que está circulando. Tratarían de aprobarlo el 26 de noviembre en el Senado, tienen los votos, ¿no?, llegan a la mayoría, y luego aprovechar sesiones extraordinarias para sacarlo rápido y aparentemente avanzar, ¿no? Con respecto a una intervención de Radio Mitre, yo creo que ya hay demasiados elementos, con el rechazo del plan de adecuación, ¿no es cierto?, y con el proyecto de reforma del sector de las telecomunicaciones, yo creo que la decisión ha sido tratar de emprolijar, y en lugar de moverse con mecanismos más oscuros, como los escraches públicos, digamos, van a tratar de darle cierto formato legal a los avances contra Clarín, ¿no? Entonces creo que es algo que ellos han asimilado y que les resulta más fácil de defender. Pero evidentemente creo yo que estos movimientos lo que señalan es que han decidido ponerlo en agenda y que sea uno de los puntos que van a tratar de para el 2015. No son buenas noticias para los periodistas, pero ¿cómo está haciendo la Gaceta para adaptarse a estos cambios tecnológicos que son obligatorios para todos los medios en todas partes del mundo? Bueno, la Gaceta inició hace muy poco, en agosto, un nuevo proyecto que es un diario digital en Salta. Es una unidad chica con 15 personas, de los cuales 13 son periodistas, con una idea, con una agenda totalmente distinta a la de los medios tradicionales. O sea, una oficina en Salta, directamente. Sí, absolutamente independiente de la redacción en Tucumán, son todos periodistas salteños y funcionarios salteños, en general muy jóvenes, todos periodistas muy tecnológicos, y estamos tratando de armar desde un medio tradicional un medio del futuro, digamos, ¿no? Pero despojado de las viejas anclas, de los lastres que normalmente tenemos en los medios tradicionales para generar cambios y dinamizar. Y lo que estamos haciendo ahí es básicamente experimentar, tratar de equivocarnos mucho, entender que un negocio que ha sido muy estable durante el siglo XX, ahora el cambio es la regla, ¿no? Y hay que estimular la innovación como método de transformación permanente. Así que por ahora es un experimento, nos está yendo bien en materia de audiencia, de crecimiento, y creemos que hay que apostar a ese tipo de proyectos. Claro, muy interesante, por cierto, porque con más periodismo también esos gobiernos van a ser más, esas sociedades y esos gobiernos tal vez sean más democráticos. Déjame decir que hay un artículo de Silvia Mercado en el libro. Es muy interesante, lo estuve viendo, no lo estuve leyendo detenidamente, pero es la idea de encontrar en el primer peronismo algunas de las claves que podrían explicar la relación tensa entre el kirchnerismo y los medios de comunicación. Algo así.
Algo así, y también hay artículos... ¿Y se encuentra o no se encuentran las claves en el primer Bueno, peronismo? aquí no sé, yo creo que sí, es un poco mi tema, no sé qué pensás, Daniel, al respecto. Sin duda yo desde tu libro de la invención del peronismo nos sirvió muchísimo para ilustrar dónde podíamos bucear en el pasado para tratar de explicarnos esta construcción, esta idea, ¿no es cierto?, de construcción deliberada y estratégica, que es la que se repite en muchos de los países latinoamericanos, sí. Y vemos ese discurso común, ¿no?, señalar que el poder está fuera y no adentro, ¿no?, todas estas falacias respecto de lo que es la libertad. Y si bien Perón fue un grado, ¿no es cierto?, el primer peronismo, mucho más acelerado en materia de la confiscación, por ejemplo, de la prensa, ¿no?, cruzó algunos límites, pero también siempre había algunas voces independientes que le servían de excusa, diciendo, no, acá hay un diario que dice algunas cosas, un diario donde la oposición puede manifestarse, como Clarín, por ejemplo. Claro, claro. O La Nación en ese momento, La Nación, ¿no? O el diario El Pueblo, que era un diario vinculado a la iglesia. Sí. Claro, en esa época el enemigo era la prensa, más bien. También necesitaban, decís vos, como una cierta claro, excusa, ¿no? Por ejemplo, nosotros vimos algo parecido que La Nación en esa época, La Nación fue reducida a 6 páginas, ¿no? El control del papel, que hoy nos afecta, o que afecta hoy a Venezuela, donde han cerrado 13 diarios, la Gaceta salía con 4 páginas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no cerrarla definitivamente? Porque decían, no, acá hay un diario donde se dice algo. Ahora, con un nivel de condicionamiento extraordinario. Ahora, es interesante esto porque el tema acá, por ahí no sean las personas, sino son las culturas, los grupos políticos, y me parece que si ese es el diagnóstico, habría que pensar que el próximo presidente, viendo que a los criollos les ha ido bastante bien, porque van a cumplir 12 años y medio en el poder, pueda querer seguir en esta huella. El tema es cómo generar las leyes y las instituciones que permitan que eso no suceda. Sí, me parece muy importante tratar de introducirlos como temas de campaña, ¿no? Que exista algún nivel de exigencia ciudadana para que el próximo presidente tome nota de esto. Sí creo que va a haber una exigencia general por los candidatos que aparecen en el horizonte de moderación, por lo menos en el discurso. Creo que va a haber una relación distinta con la prensa y con las instituciones, ¿no? Tratar de insertar a la Argentina en el mundo. Es decir, hay un común denominador en los 3 o 4 que pueden estar apareciendo hoy como posibles presidenciables, con los que genera un futuro más auspicioso para los medios y para la libertad de expresión en general. Pero sí es muy importante, tener en cuenta las cuestiones de fondo, ¿no? Las leyes, exigir una ley para regular la pauta oficial con pautas objetivas, ley de acceso a la información pública. La Argentina está quedando fuera del continente y de las tendencias generales, ¿no es cierto? Un escrutinio también sobre los sueldos que se pagan en el aparato mediático oficial, porque circulan cifras tan asombrosas que me parece en un país como el nuestro no se pueden pagar ni permitir que se paguen. Quiero decir que acá hay artículos muy interesantes, los he leído de Alejandro Alfi, Gregorio Badeni, Sergio Berenstein, Natalio Botana, Gustavo González, Fernando González, Arturo Guardiola, Santiago Kovadlov, Fernando Laborda, Alfredo Leuco, Marcos Novaro, en fin, Luis Alberto Romero, Diego Valenzuela, Daniel Sapsay, Magdalena Ruiz Iñazú. Lo muestro porque está en las librerías Tiempos Turbulentos, Medios y Libertad de Expresión en la Argentina de hoy. Me parece que realmente vale la pena. Es un muy buen trabajo. Te felicito, Daniel, por producir este libro y, por supuesto, felicitamos a ADEPA. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en Infobae TV. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.